Bienvenida a esta experiencia online de 21 días de conexión con tu alma y contigo misma que seguro enriquecerán tu vida. Será a través de 21 audios que te ayudarán a armonizar, integrar, desbloquear, liberar, sanar eso que necesitas en tu vida, aportándote inspiración, nutrición para el alma, autocuidado, autoamor y aprendizaje. Y esto lo puedes hacer, yo te recomiendo que lo hagas cogiendo una libreta y apuntando todo eso que aflore, todo eso que vayas sintiendo para poder hacer un trabajo más profundo. Y si no, simplemente escuchar el audio, dejar que toda esa información se integre en ti y dejar que siga su camino y que tu cuerpo, tu alma, todo tu ser vaya como encajando e integrando toda esa información para llevarla a la vida cotidiana. En este sentido, decirte también que estos 21 audios son a través de las flores. Decirte que aún también conectar con toda esa información a través de estos audios, puedes también conectar con cada una de las flores de otras muchas maneras, ya sea en la naturaleza. Si conoces la flor, si la tienes cerca, si la encuentras algún día paseando, siéntate, conecta con ella, obsérvala, escúchala, siente que te puede compartir. Después también con una imagen, una fotografía que puedas tener en casa, que puedas llevar encima, que puedes poner incluso debajo del agua que estás bebiendo durante el día. Puedes hacer también un baño floral de algunas flores que puedas encontrar, bañándote, duchándote con esa agua floral, poniendo esa intención de que toda esa información que lleva la flor integre en ti y ayudarte en ese proceso de los 21 días. Y también, si conoces, sobre todo conoces la flor, sabes sus propiedades, tomar infusión. Tomar infusión, ya sabes, a nivel interno tienes que asegurarte de que la planta no es tóxica, de que tú la puedes tomar, hacer pocos días para no alargar y que puedan salir algunas contraindicaciones que tú no sabes. Entonces, a la hora de tomar infusión, puedes evidentemente sabiendo estas cositas, no tóxica, que te sienta bien, que no sea contradictoria con algún medicamento que estés tomando, pero es así, aunque tiene que ser un poquito más cuidadoso esa manera de conectar con la flor, sabiendo estas cositas, pues puedes conectar igualmente de esta manera, ¿de acuerdo? Que disfrutes mucho del proceso y que disfrutes muchísimo de todo lo que te comparten estas maravillosas flores y toda la información que te traen. Gracias y un abrazo.